Salmo 50 dice: un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. De modo que el arrepentimiento es la consecuencia del reconocimiento ante Dios de que hemos pecado. A veces la motivación no es absolutamente recta y limpia, sino que se hace en función de una situación de necesidad, como le pasó al hijo pródigo. Pero ciertamente el arrepentimiento significa siempre el estar atento a esa relación que tenemos con Dios, de los derechos de Dios, de nuestros deberes y cómo conculcamos tan fácilmente nuestros deberes y negamos los derechos de Dios. ¿Por qué hablamos del arrepentimiento? Solamente por el Salmo 50 de David, donde él manifiesta su pecado, el pecado terrible de haber dado muerte a un hombre leal, el hitita, el pecado de haber adulterado, haber hecho adulterio con la mujer del hitita, también le llaman geteo, pero es hitito, es lo mismo. Betsabé, ciertamente eran pecados terribles, pecados grandísimos, pero ese pecado grandísimo también lo tenía Nínive. Para que se produzca el arrepentimiento, tiene que haber una iluminación de la conciencia. Y esa iluminación de la conciencia viene a través de la palabra de Dios. En el caso de los ninivitas, la palabra de Dios le viene a través del profeta Jonás. Y no es esa iluminación detallándoles sus pecados, sino diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Esto mismo lo dijo Jesucristo también de Jerusalén. Yo estoy sumamente conmovido con lo de Jerusalén, porque me parece que es una situación terrible. Ciertamente, el decir que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos fue un acto de una insensatez total. Por otra parte, la generación de Jesús se cerraba a su doctrina y a su enseñanza. La enseñanza fundamental de Jesucristo es que Él era el Mesías y que era Dios con nosotros. Y no quisieron reconocerle, a pesar de las muestras que daba tan claras, con las señales tan evidentes, resucitar muertos. Todo lo que decía el profeta Isaías hablando del Mesías próximo se cumplió en Jesucristo, que leyó ese texto en la sinagoga y lo explicó y acabó diciendo: esta profecía de Isaías se cumple hoy en mí. Y no le creyeron, le rechazaron. Siempre estaban discutiendo, eran unos discutidores. No se entregaron nunca a la verdad que es Cristo. Y aún hoy nos encontramos con una resistencia terrible frente a Jesucristo nuestro Señor y la obra de Jesús, que es su iglesia. Yo no estoy hablando del cambio climático, no estoy hablando del calentamiento global. Yo no estoy hablando de cuestiones puramente accidentales y humanas.
Estoy hablando de la Iglesia, la obra más perfecta de Jesucristo. La Iglesia una, santa, católica y apostólica. Aquella con la que se identificó cuando en el camino de Damasco le dijo a San Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le estaba persiguiendo a la Iglesia, porque Jesucristo se identifica con su Iglesia. Jesucristo se identifica con nosotros. Somos su Iglesia santa. Y no le creyeron. Por eso el Señor hoy dice: esta generación es una generación pervertida. ¿Qué palabra más tremenda utiliza Jesús? ¿Qué es la perversión? Que teniendo que haber sido el grupo de hombres y mujeres, el pueblo escogido, para que le recibiesen a él, como dice San Juan en el prólogo, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. En el caso de ellos no hubo arrepentimiento, y porque perseveraron en sus pecados, vino después el castigo, que el castigo tiene un aspecto medicinal, para que se arrepientan. Pero no todos se arrepintieron, ni mucho menos, sino que persistieron todavía más y más en su rebeldía y en su revuelta contra Dios. Cualquiera que lea las antigüedades judaicas de Flavio Josefo se conmoverá profundamente al ver la situación tan penosa que les vino encima por no convertirse de sus rebeldías y violencias. Sin embargo, los ninivitas, ante la predicación de Jonás, se convirtieron, y aun sabiendo lo que la palabra de Dios les decía: antes de 40 días Nínive será destruida, ellos se arrepintieron de sus pecados, se vistieron de saco y de ceniza, se acostaron en el suelo, y el mismo rey hizo eso y dio un bando para que todo el mundo de su reino hiciera penitencia y se convirtiera de su mala vida, que sobre todo era la violencia, robos, latrocinio y toda clase de miserias que el hombre es capaz de hacer por codicia y con malicia. Y se convierte. Y lo que iba a ser una destrucción se convierte en el Señor, en una inmensa misericordia al ver cómo se habían convertido. Nosotros estamos en esta situación parecida. ¿Somos la generación perversa, pervertida? ¿O somos la generación arrepentida de nuestra mala vida y hacemos caso a la voz de Dios? Pero ciertamente en la Iglesia de Dios hay tantísimos que no se toman en serio la palabra de Dios, que la discuten y que llevan una vida perversa, que quieren que Dios les bendiga todos sus desarreglos morales. Algunos son muy manifiestos y graves, en otros no tanto, pero a escondidas. Señor Jesucristo, ten compasión de tu pueblo. Dice: entre el atrio y el altar
lloren los sacerdotes diciendo: perdona, Señor, perdona a tu pueblo. La Iglesia, que es un pueblo sacerdotal, debe hacer esto, conseguir el perdón de Dios. Y también con la prontitud con que Jonás fue a predicar: antes de 40 días Nínive será destruida, nosotros vayamos también al pueblo y sin temor alguno le enseñemos, porque la Iglesia es discente, es maestra, no es escuchante. Nosotros no tenemos que escuchar al mundo, tenemos que convertir al mundo con la palabra de Dios. Y esa es nuestra tarea, porque nos la dio Jesucristo antes de subir al cielo. Y digan lo que digan y quienes lo digan, el mandamiento de Dios está por encima de cualquier mandamiento humano. Y es una mala interpretación pensar que tenemos que estar pulsando lo que dice el mundo. En tal caso, para saber por dónde le puedo entrar al mundo, a lo mejor, pero no estoy tan seguro, porque la palabra de Dios, si se dice con la fuerza del Espíritu, tiene capacidad de transformación. Y de los corazones más endurecidos saldrá un venero de agua que calmará la sed propia y de extraños. Por eso el Señor le dice: esta generación perversa, cuando vengan los ninivitas, se levantarán para condenarla, porque los ninivitas se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás, que es Jesucristo, que era Dios. Y cuando venga la reina del sur, hará que los condenen, porque ella hizo tanto camino para poder tener experiencia de la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón, porque es el Verbo, la segunda persona, Santísima Trinidad. Y está allí, es él el que ha venido y no le hacen caso. Mientras que la otra vino desde lejísimos para oír la sabiduría de Salomón, y estos no le toman en cuenta lo que es la enseñanza de Jesucristo. Arrepintámonos de nuestros pecados. Pidamos perdón por los pecados de nuestros hermanos los hombres, especialmente los de la Iglesia, los que están a nuestro lado, que los hay, a los insultadores, que los perdone el Señor también, a los aprovechados, a los que no cumplen con su deber, a los que no creen en la palabra de Dios, que el Señor los perdone y que ellos se arrepientan. Observa una cosa: cuando hay verdadero arrepentimiento, hay señales externas. Se visten de saco, se ponen en la tierra, se sientan en la tierra, se echan ceniza encima. O sea, es señal. No se puede decir: yo me convierto, pero no di ninguna señal de conversión, sino que tiene que haber señales auténticas de conversión. Lo digo para que también nosotros demos señales de conversión, no para que nos vean, porque lo dijo el Señor: no vayáis tocando la trompeta y diciendo: mira, yo doy esto, doy lo otro, hago esto, hago lo otro, sino simplemente las señales se ven. Es decir, el que se arrepiente realmente da señales exteriores, que no hace falta que sea con una trompetería, sino que lo hace de un modo normal y sin que se note. Que Dios nuestro Señor nos ayude. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Que así sea.